Hola, bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre las proyecciones adicionales de la pelvis y el abdomen presentado por Tiffany González, Harley Crubelier y Kirian Pérez. Para comenzar a hablar sobre la pelvis debemos conocer su anatomía básica. Aquí podemos presentar una imagen que está representada por números, que estos nos muestran la anatomía básica de la pelvis. El número 1 representa la cresta ilíaca, el número 2 el acetábulo, 3 cabeza femoral, 4 representa sínfisis, 5 el isquión, 6 el agujero obturador, el 7 representa el trocánter mayor, 8 trocánter menor, 9 sacro, 10 articulación sacroiliaca, 11 representa el cuello femoral. Hablaremos un poco sobre la proyección AP. En esta proyección colocamos al paciente en decúbito supino con las piernas extendidas y debemos asegurarnos de que la pelvis no esté rotada. Las rodillas, piernas y pies deben rotar internamente en un ángulo de 15 grados. El rayo central debe ir perpendicular 5 centímetros por arriba de la sínfisis del pubis. La posición del detector es transversal. La distancia foco-película es de 120 centímetros perpendicular a la mesa. Este estudio se solicita más que nada para descartar fracturas, luxaciones o enfermedades degenerativas. Entre sus criterios de calidad encontramos que la pelvis no debe estar rotada, mientras que el coxis está alineado con la sínfisis del pubis. Debemos observar ambos fémures proximales y los cuellos femorales. Los trocánteres menores no deben visualizarse o debe haber poca visualización de estos. Proyección de salida o outlet. Es la mejor proyección para identificar fracturas del arco anterior, fracturas del sacro, fractura de las articulaciones coxofemorales y desplazamiento cefálico del complejo posterior. Posición del paciente. Se coloca en decúbito supino. Para obtener una buena denominación debemos angular el tubo de rayos X de 20 a 35 grados en hombres y de 30 a 45 grados en mujeres cefal. El centraje va unos 3 a 5 centímetros superior al borde superior de la sínfisis del pubis o trocánteres mayores. Esta es la mejor proyección para identificar desplazamiento vertical, articulación sacroiliaca, cuerpo del sacro, pelvis anterior. El detector puede ir de 35 a 43 centímetros horizontal con parrilla y se hace en apnea. Entre sus criterios de calidad encontramos que permite valorar la parte inferior y anterior del anillo pélvico, el pubis y rama del isquión. Debe observarse por completa la pelvis. Debe verse las ramas pubianas superior e inferior sin rotación. Se obtiene una buena visualización de la articulación sacroiliaca y del ramo púbico. La pelvis va en sentido supero-inferior. Como siguiente punto hablaremos de la proyección inlet cráneo-caudal o de entrada. Esta es la mejor proyección para descartar desplazamientos rotacionales en el plano horizontal de la hemipelvis afectada. Permite evaluar la pelvis como una unidad estructural. La posición del paciente es en decúbito supino. Su denominación se obtiene mediante la angulación del tubo de rayos X a 45 grados en dirección cráneo-caudal. El centraje es a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores en varones y mujeres. Esta es la mejor proyección para descartar rotación interna-externa. Desplazamientos anteroposteriores del sacro. El detector puede ser 35 por 43 centímetros horizontal con parrilla y en apnea. Entre sus criterios de calidad tenemos que se puede observar el anillo pélvico en su totalidad. Esta proyección destaca muy bien las alas del sacro, por lo que resulta muy útil para identificar fracturas de estas. Como siguiente punto encontramos la proyección Lowenstein o patas de rana. Esta proyección se pide para displasia de cadera, pero sobre todo para exponer los perfiles de ambas caderas en adultos. Útil para completar la anteroposterior de cadera cuando hay traumatismo. La posición del paciente. El paciente se coloca como en la AP de pelvis, con flexión de rodilla de 45 grados, uniendo las superficies plantares de los pies y abduciendo ambas rodillas y muslos a 45 grados de forma simétrica. El rayo central va dirigido al centro del pliegue inguinal. También puede realizarse unilateral.
al borde superior del detector. 35 por 43 centímetros irá 2 dedos por debajo de la cresta ilíaca. En esta proyección debe observarse una pequeña parte de los trocánteres menores en la superficie posterior de los fémures. El detector generalmente horizontal. Debe observarse que el paciente logre juntar las plantas de los pies siempre y cuando esto sea posible. El punto focal va dirigido 3 o 4 dedos por encima del pubis con el rayo perpendicular al chasis. Entre sus criterios de evaluación encontramos que se debe observar la posición axial de las cabezas femorales, cuellos y trocánteres, permitiendo una comparación entre un lado y otro. En esta se debe visualizar el acetábulo. Los huesos pélvicos deben ser visualizados de forma asimétrica sin rotación. Como siguiente punto encontramos la proyección axial, quirúrgica o lateral cross table. Se utiliza para completar la anteroposterior de cadera cuando el paciente no puede mover la articulación por traumatismo o cirugía. Si el paciente es delgado, se debe colocar una cuña por debajo del mismo que lo eleve de 3 a 5 centímetros. Debe flexionar y elevar la pierna contraria para que la cadera afectada quede despejada. El rayo central irá paralelo a la mesa y perpendicular al cuello del fémur, entrando unos 45 grados con respecto al eje longitudinal del muslo. Si no hay sospecha de fractura, la extremidad se puede rotar de 15 a 20 grados. Aquí colocamos al paciente en decúbito supino, las rodillas y las caderas afectadas se flexionan y la planta de los pies se apoya contra la otra pierna. El haz de rayos X va dirigido perpendicular al cuello del fémur. Entre sus criterios de evaluación encontramos que el cuello femoral se presenta en escorzamiento, abducción correcta del fémur se refleja en la imagen de perfil del cuello femoral. No intente hacer esta posición en un paciente con una enfermedad destructiva de la cadera o una posible fractura o luxación de cadera. Proyección de Dunn de 90 grados. Los criterios de evaluación. Esta proyección permite visualizar la parte anterior del cuello femoral y su unión con la cabeza y el offset anterior del cuello en la región anteroinferior. El paciente debe estar colocado en decúbito supino con las caderas y rodillas flexionadas a 90 grados. Las caderas deben estar con una abducción de 20 grados y una rotación neutra con respecto de la línea media del cuerpo. El haz se centra en la sínfisis del pubis y la distancia entre tubo y película es de 40 pulgadas. Proyección de Dunn de 45 grados. Los criterios de evaluación. Esta proyección es una variación de la proyección de Dunn de 90 grados. La misma permite despejar la parte anterosuperior del cuello femoral en toda su expansión y así poder evaluar el offset anterior del cuello en la región anterosuperior. Este estudio se solicita para evaluar el dolor de la articulación de la cadera. Posición del paciente en la proyección de Dunn de 45 grados. El paciente debe estar en un decúbito supino con las caderas flexionadas a 45 grados y con una abducción de 20 grados con respecto a la línea medial del cuerpo y en una rotación neutra. El rayo debe estar perpendicular y se centra en la sínfisis del pubis. Esta proyección puede ser unilateral o bilateral, que es lo mejor para la comparación. La proyección axial, el método de Chazar-Lapin. El paciente debe estar colocado al final de la mesa o al lado de la misma, de forma tal que la superficie posterior de la rodilla quede en contacto con el borde de la mesa. Debe hacer que el paciente se haga de los tobillos para ayudar a mantener la posición. El rayo central va perpendicular a través de la región lumbosacra a nivel de los trocánteres mayores, con una distancia foco-receptor de 100 centímetros o 40 pulgadas. El tamaño de la película es de 24 por 30 centímetros. La visualización en esta proyección se deben observar las cabezas femorales y los acetábulos, toda la pelvis junto a los fémures proximales y los trocánteres mayores equidistantes al sacro. La proyección de Schneider. La película es de un tamaño de 24 por 30 vertical.
con una distancia foco-receptor de 100 centímetros. El paciente debe estar en decúbito supino con el muslo de la cara afectada. Este mismo se encuentra en flexión vertical de 45 grados a nivel de la cadera. La cadera debe estar sobre el chasis. El rayo en dirección AP perpendicular al receptor de 2 a 30 grados cráneo-caudal. El rayo central sobre la cabeza femoral perpendicular al chasis. El disparo con respiración suspendida tras la expiración. Con esta proyección se puede identificar las lesiones radiográficas que afecten al paciente a nivel de la cadera. La proyección obturatriz. Esta es útil para evaluar una fractura del acetábulo o luxación de la cadera. Los criterios de calidad. En esta proyección se debe ver la proyección del agujero obturador de la pelvis. La rama inferior del pubis se proyecta de forma horizontal. El paciente en decúbito con la cadera en estudio con la línea media de la mesa, con los miembros inferiores flexionados. El plano medio sagital forma un ángulo de 30 grados con el plano de apoyo. El rayo con una angulación cefálica de 10 grados haciendo coincidir la cruz del colimador con una línea imaginaria que se forma entre la sínfisis pubiana y el trocánter mayor. La distancia foco-receptor es de 100 centímetros y con la película de un tamaño de 24 por 30 longitudinal. La proyección alar de la pelvis. La película es de 24 por 30 vertical con una distancia foco-receptor de 100 centímetros. El paciente debe estar colocado en decúbito supino, elevando el lado contrario a presentar a 45 grados. Se debe colocar una cuña o almohada debajo del paciente. Ambas piernas deben estar flexionadas. El borde superior del chasis debe ser colocado de 2 a 4 centímetros encima de la cresta ilíaca. La protección gonadal se coloca en los varones. El rayo oblicuo ventrodorsal perpendicular a la película y el rayo central sobre el centro del chasis. El disparo con respiración suspendida tras la expiración. Proyecciones adicionales del abdomen. El abdomen es una cavidad del cuerpo humano situada entre la cara inferior del tórax y la cara superior de la pelvis. Está separada de la caja torácica por el diafragma. Muchos de los órganos que contiene la cavidad abdominal pertenecen al aparato digestivo, otros del sistema urinario y del sistema reproductor. Con fines clínicos se divide en 9 regiones: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda. Aquí podemos observar una radiografía del abdomen en la que se distinguen las diferentes estructuras. En el número 1 tenemos la costilla, marcado por el número 2, los cuerpos vertebrales, 3, aire en la cámara gástrica, en el número 4, gas en el colon, exactamente en el ángulo esplénico, 5, gas en el colon transverso, 6, gas en el colon sigmoide, 7, podemos observar el hueso sacro, marcado por el número 8, la articulación sacroilíaca, en la 9, la cabeza femoral, 10, apéndice cecal, 11, cresta ilíaca, 12, gas en el colon, en el ángulo hepático, y el 13, la línea del psoas. La siguiente posición que vamos a ver es la posición oblicua, derecha o izquierda. Factores técnicos que vamos a utilizar aquí: 74 kVp, 50 MAS, distancia foco receptor 1 metro. Posicionamiento: paciente en posición oblicua, angulado unos 45 grados, piernas juntas, un brazo por delante, otro por detrás semiflexionado para darle estabilidad al paciente. El rayo central va perpendicular al receptor de imagen, posicionado en el plano medio sagital en la zona de las crestas ilíacas. Indicación: al paciente se le pide que mantenga la apnea durante la exposición. Esta posición se utiliza para pilogramas intravenosos, observar los riñones, los uréteres y la vejiga. Decúbito prono. Factores técnicos: 70 kVp, 45 MAS, distancia foco receptor 1 metro. Posicionamiento del paciente en decúbito prono con las piernas estiradas, punta de los pies juntos, brazos flexionados o estirados por encima de la cabeza. Colocar una almohadilla al paciente si es posible. El rayo central
va orientado de forma perpendicular al receptor de imagen, va en el plano medio sagital hasta la zona de las crestas ilíacas. Se colima bien por los bordes del abdomen. Durante la exploración se le pide al paciente que no respire. Se suele utilizar en urografías para eliminar el medio de contraste de los riñones hacia los uréteres. Decúbito lateral derecho-izquierdo con el rayo horizontal. Parámetros técnicos: 76 kVp, 64 MAS, distancia foco receptor 1 metro. Posicionamiento del paciente: paciente en decúbito lateral con las piernas flexionadas, los codos flexionados y los brazos sobre la cabeza, espalda pegada al receptor de imagen. El rayo central va orientado horizontalmente al receptor de imagen, pasa por el plano medio sagital y va hasta 5 centímetros por encima de la cresta ilíaca. Se le pide al paciente que durante la exploración se mantenga en apnea. Se puede utilizar para diagnosticar neumoperitoneo. Esta proyección también se utiliza para confirmar la presencia de aire líquido intraperitoneal o niveles de aire líquido intestinal. También está la proyección del tórax en serie de abdomen agudo. Los parámetros: 95 kVp, 5 MAS, distancia foco receptor 1 metro. Paciente en posición posterior anterior, codos flexionados y manos en la cadera, pecho y mentón pegados a la estativa de pared. El rayo central va en dirección al plano medio sagital del cuerpo, a la sexta vértebra torácica. El rayo va perpendicular al receptor de imagen. Esta proyección en serie de abdomen agudo se utiliza para identificar patologías del tórax como neumonía, que en ocasiones se pueden presentar como un dolor abdominal. También sirve para descartar la presencia de aire en la cavidad peritoneal. Decúbito supino, rayo horizontal. Parámetros: 78 kVp, 80 MAS, distancia foco receptor 1 metro. Posicionamiento del paciente. Paciente se posiciona en decúbito supino, brazos estirados por encima de la cabeza, rodillas flexionadas, cuerpo pegado al receptor de imagen. El rayo central va de forma horizontal, pasa por el plano medio sagital desde los bordes del diafragma hasta 5 centímetros por encima de las crestas ilíacas. Se le pide al paciente que se mantenga en apnea durante la exploración y se utiliza para observar los niveles hidroaéreos. Abdomen de pie. Los parámetros técnicos que vamos a utilizar es 67 kV, 40 MAS. El detector de imagen estará en posición longitudinal de tamaño 14 por 17 pulgadas, la distancia foco receptor 1 metro. El paciente en bipedestación, de espaldas al detector, manos a los lados. Se le pide al paciente que no se mueva y no respire. El rayo central va a 5 centímetros sobre la cresta ilíaca, colimación superior hasta el diafragma, inferior hasta la sínfisis del pubis. Debe incluir pelvis, vértebras lumbares y las últimas costillas. Se utiliza para observar obstrucciones intestinales, perforación de vísceras, cólico renal, traumatismo abdominal, entre otras. También tenemos la proyección anteroposterior del abdomen, en la que utilizaremos parámetros de 67 kVp, 40 MAS, el receptor de imagen en forma longitudinal de tamaño 35 por 43 centímetros, distancia 1 metro. Posicionamiento: el paciente en decúbito supino y brazos estirados a lo largo del cuerpo o sobre la cabeza. Centraje en las crestas ilíacas y en la línea media. Colimación superior hasta el diafragma, inferior hasta el sínfisis del pubis. Se le pide al paciente que no respire ni no se mueva. Esta proyección es utilizada para observar la distribución de gases y la visualización del músculo psoas. También para ver calcificaciones, cálculos o masas. Muchas gracias.